eso no solo fue para él, eso fue una palabra precisa para el momento, para el pueblo hispano, y se grabó. Entonces mucha gente va a escuchar eso y me acuerdo mucho, mami, ¿te acuerdas cuando todavía Daniel, la familia Salas, Frank y Ana vivían en la iglesia hace años, como 10 años? ¿Te acuerdas de aquel sueño, verdad? El sueño era de que tenía ¿qué era tu mano o mi mano o quién era? Que yo tenía así en mi mano, como un montón de ¿cómo se dicen? Tarjetas. Carnets. Tarjeta de residencia, sí, que la estaba repartiendo. El primero en recibir su residencia fue Daniel Salas. Daniel Salas. Recuerdo que como iglesia estábamos pidiendo a la familia y se trancó, estamos hablando de eso como 10 años. Ya están, se fueron de la iglesia, no por mala razón, sino porque el hijo mayor de ellos estableció su propia iglesia y están apoyándola allá. Pero Daniel fue el primero en recibir residencia, sí, recibió ciudadanía y ahora él es parte de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Gloria a Dios. Increíble, ¿no? A ver. Ahora, si tú te quejas, te vas a morir en el desierto. Así si es. tú murmuras, te vas a morir en el desierto. Así es. Right. No vas a entrar Pero a la si tú eres tierra como prometida. Josué y Caleb, que tú vas a confiar, tú vas a entrar a la tierra prometida. Gloria a Dios. Y esa es la clave, ¿verdad? Entonces, adelante, gracias Alfonso, muchas gracias. Yo me quiero ir a la casa ya. Hoy tenemos como grupo Alabanza una invitación a las 6, el servicio del pastor José. ¿Se acuerdan quién es José? José al culto hasta las 6 de la tarde. Están cordialmente invitados. Si estoy en un conflicto, vamos a ponerlo a voto popular, aunque en la Biblia eso no existe, pero vamos a ponerlo a voto popular. ¿Cuántos aquí van a poder ir en la tarde a ese servicio? ¿Cuántos pudieran ir a ese servicio? ¿Cuántos van a poder? Levanten la mano los que van a poder. Gloria a Dios, gracias. Entonces, ese servicio va a ser a las 6 de la tarde. Va a ser a las 6. Nosotros, el grupo de alabanza, vamos a salir a las 4 de aquí. A las 4 de aquí. Vamos a salir a las 4. El grupo vamos a salir a las 4 de aquí. Entonces, si usted quiere salir con nosotros, puede venir a las 4. Si no, puede irse más tarde, ¿verdad? El viaje demora unos 30 minutos. Con el clima quizás unos 35, 40 minutos, pero no más de 40 minutos. Eso está en la ciudad de Monroe. ¿Cuántos aquí conocen Monroe? Está cerca, como unos 30, 40 minutos, y usted llega ahí. Entonces no tiene que ir con nosotros vamos a salir a las 4, el grupo de alabanza a las 4, de aquí vamos a salir, tenemos que llevar algún tipo de equipaje. Entonces nos podemos ver allá a las 6. Entonces yo veo que bastantes van a ir, gracias por ir, vamos a ir. Entonces el grupo de alabanza va a ministrar y también yo voy a aplicar. Entonces el conflicto mío es de que hay una palabra muy hermosa que Dios me dio para hoy en la noche. Muy hermosa, y porque el culto es evangelístico, es netamente evangelístico. Hoy en la noche va a ser puro evangelístico. Entonces hoy vamos a predicar a Jesús, nada más que Jesús, porque la idea es, como es cerca del 14 de febrero y aquí se celebra el Día de la Amistad, el Día del Amor, entonces vamos a dar, José estratégicamente está usando eso para atraer nuevos convertidos. Entonces, pero como veo, entonces mejor dejo esa palabra para después, o la predico ahorita. ¿Cómo lo hacemos? No, para después. No, para las 2. Vamos a hacerlo a voto popular, porque no todos van a ir. ¿Cuántos quieren que yo predique esa palabra ahorita? Levanten las manos. ¿Cuántos quieren que la predique después en la noche nada más? También. El problema es que si la predico en la noche, ¿van a ir? ¿Ah? La escuchamos otra vez. Ya teníamos una serie, ¿se acuerdan, verdad? Entonces ese es el conflicto, que ya teníamos una serie que es una economía cristocéntrica. ¿Se acuerdan de eso? ¿Ah? La serie. Ok, la mayoría yo veo que está como 50-50, entonces no me ayudaron. Ese es el problema de la democracia. Que algunos van a conformar, a otros los van a evitar. Voy a dejarla para hoy noche, de una vez así, quizás lo animo a que se vaya conmigo, con nosotros, con el grupo, porque necesitamos todo el apoyo como grupo Alabanza. El grupo Alabanza necesita todo el apoyo que vaya con ustedes, y también yo necesito el apoyo como pastor. Entonces entremos a la serie y de una vez trato de avanzar. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Porque para resetear un poco y para reenfocarnos en la palabra, pónganse bien, vamos a poner el pie, y yo quiero que salude 2 personas que no saludó a la
bendiciones. Vaya y saludas. Y no significa que con esto se va, ¿verdad? Me voy a tomar un café. No estamos despedidos. Me voy a tomar Vaya un saludos. Miren, Minor aquí, salúdenme. Minor, hace mucho no te saludo. Veo ahí a Benjamín, el hermano pequeño. Gracias, pastor. Gracias por estar aquí. Él es pastor. No vamos a ver el mar. Ok, entonces comenzamos el domingo pasado con una nueva serie titulada Una economía cristocéntrica. Una economía cristocéntrica. Y le doy gracias a Dios por esta palabra. Esta es una palabra que no solo espero en Dios, pero me está impactando a mi persona. Es una de esas palabras que yo le dije a mi esposa la semana antepasada, si no me equivoco, o la pasada. Yo le dije que son cosas que me hubiese gustado y en nada me estoy quejando, sino que sencillamente les estoy tratando de dejar saber qué tan valiosa es esta palabra. Me hubiese gustado que a una temprana edad, digamos en mi adolescencia y mi niñez, me hubiesen dado esta palabra. Porque a veces como cristianos se enfatiza tanto dentro de la iglesia, porque para aquellos que no saben, yo soy hijo de pastor. Esta iglesia fue fundamentada por mi padre, junto con otro grupo de personas. Y la ventaja de ser hijo de pastor es de que la palabra abunda de Dios en tu vida, ¿verdad? La iglesia es tu vida. La iglesia no solo es algo de los domingos, es algo de todos los días. Y entonces uno es como el hijo doctor, ve al papá, ¿verdad?, en la clínica todos los días. Entonces eso es lo de uno, eso es lo mío. Pero el problema que yo he notado, y no solo es en las iglesias que he estado y que he tenido el placer de ser parte de esas iglesias, sino que en el mundo en general cristiano y en especial hispano, es de que a veces descartamos la importancia de hacer el evangelio relevante a la vida cotidiana. ¿Me están dando a entender? Es decir, que el evangelio para muchos cristianos, en especial latinoamericanos, es un evangelio netamente, es un ejercicio netamente religioso. Es algo de los domingos. Es algo en el cual básicamente consiste en ejercicios religiosos como el orar, el leer la Biblia, el guardarse del pecado, que para los que estuvieron aquí el viernes, ¿cuántos estuvieron aquí el viernes? Amén. Yo les dije que ese es el centro, el propósito del evangelio es vuestra santificación. Diga conmigo, el propósito principal del evangelio es mi santificación. Obviamente la salvación, pero producto de la salvación es la santificación. ¿Verdad? Porque sin santificación nadie verá al Señor. Entonces la santificación es lo primordial, ¿verdad? No queremos ganarnos el mundo y perder el alma. Preferimos ser como ese Lázaro pobre que perdió su vida en esta tierra, fracasó totalmente, fue un fracaso total, pero ganó el cielo. ¿Cuántos prefieren eso? Amén. Ese yo lo prefiero. Pero este es el gran pero, y lo vimos el domingo pasado, que a veces el evangelio se vuelve tan religioso y tan teológico en su carácter, que las personas que vienen dicen, ¿y esto en qué es útil a mis otras áreas? ¿Me están dando a entender? Y esto pasa especial, y esto es críticamente importante que usted lo entienda si usted quiere que sus hijos permanezcan en el evangelio. Porque si usted está enseñando a su hijo o a su hija, especialmente en Estados Unidos, en el mundo donde aquí no se puede ser ignorante, porque aquí la tecnología, aquí todo, aquí en las universidades, aquí hay abundancia de información. Y si usted lo único que le está dando a su hijo es un evangelio que le dice qué hacer cuando está dentro de la iglesia,
pero no le dice cómo vivir su vida, cómo manejar su negocio, cómo manejar su economía, cómo comportarse con su dueño, con su patrón, cómo vivir en la vida cotidiana. El evangelio se vuelve irrelevante. ¿Me están entendiendo lo que les estoy diciendo? Para nuestros muchachos, y yo lo digo, yo recibí un shock cuando entré a la universidad, porque muchas veces digo, pero es que, ¿por qué no me dijeron estas cosas? O por lo menos, ¿por qué no me prepararon para recibir estas cosas? Porque uno recibe una cosmovisión y una filosofía distinta. Aquí es creación, allá es darwinismo, ¿verdad? Aquí es Dios que hizo los cielos y la tierra, allá es la evolución. Son dos diferentes mundos, dos diferentes cosmovisiones, dos diferentes puntos de referencia, y eso no solo en lo científico, pero en cada aspecto de nuestra vida. Entonces, el evangelio es espiritual, es tan espiritual que nos salva y nos lleva a Dios. Pero ¿qué dice la Biblia? Tampoco no es que está en el cielo, que no lo puede entender, sino que también el Cristo que ascendió primero descendió, bajó aquí. Es decir, no es solo nosotros yendo para el cielo, es Cristo viniendo hacia nosotros, conviviendo como ser humano, comiendo con nosotros. Es decir, el evangelio se hace relevante, agarra peso, y cada área de tu vida el evangelio tiene algo que decir. No hay un aspecto de esta vida, de esta realidad, no hay un aspecto de esta realidad, porque esta realidad la hizo Jesús. Él es el verbo hecho carne. Que Él no tenga algo que decir, y como Él es el diseñador, como Él es el arquitecto de todo esto, hay que escucharlo. Hay que ver qué es lo que Él dice, porque pueden haber humanos expertos de economía, y hay que escucharlos, porque es de sabio escuchar consejo. Hoy precisamente estaba leyendo ese proverbio donde dice que el necio no escucha el consejo, pero dice que el sabio escucha la multitud de consejos, es decir, escucha varias voces. Pero sobre todos esos expertos humanos está ¿quién? Dios. Padre, el Creador. Y cuando hablamos de economía, estaba diciendo yo a mi esposa eso, me hubiera gustado, porque son principios que si los aplicamos a temprana edad nos van a hacer gente y hombres y mujeres prósperos. Van a ser prósperos, porque son leyes, son principios. Con excepción, y aquí esta es una cláusula importante, con excepción de los propósitos que Dios tiene. No para todos Dios les ha concedido ser maestros. Algunos son maestros, otros son pastores, ¿me están entendiendo? No para todos Dios les ha concedido que sean dueños de empresa y sean prósperos económicamente. A algunos Dios los ha llamado a otros propósitos. ¿Me están entendiendo? Pero eso no descarta los principios. Y los principios son relevantes para todos, y es importante que todos los entendamos. Entonces, lo que estamos tratando de hacer con esta serie, como hemos tratado de hacer con el matrimonio, ¿se acuerdan el decálogo del matrimonio? ¿Verdad? Los 10 matrimonios, lo que estamos tratando de hacer es que estamos tocando cada aspecto de nuestra vida, y lo estamos haciendo ¿qué? Lo estamos ¿qué? Poniendo en Cristo, en la palabra. Lo estamos plantando en Cristo. No estamos partiendo de una cosmovisión, no estamos partiendo de un humanismo, de mí, de lo que yo pienso, de lo que yo creo. Estamos partiendo de lo que dice la palabra de Dios. Y entonces la economía la estamos situando allí. Entonces, y ¿por qué les digo esto de que a veces me gusta, y no es queja, sino es sencillamente para dejarles saber qué importante es este mensaje? Porque lo vimos el domingo pasado. No quiero volver ahí porque entonces no avanzo nada, pero vimos en la primera carta del apóstol Pablo a los cristianos en Tesalónica, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? La primera carta, que es la primera carta que se escribe en todo el Nuevo Testamento. De las 27 cartas, incluyendo los 4 evangelios que se escriben y de ello consiste el evangelio, la primera carta a los cristianos en Tesalónica, una ciudad grecorromana muy próspera, muy comercial, ¿verdad? Es la primera carta que se escribe por mano del apóstol Pablo. Es decir, se escribe esta carta antes que los mismos evangelios estén escritos. Y el apóstol Pablo en esta carta, vimos en el capítulo 4 al capítulo 5, no lo tienen que buscar, pero básicamente Pablo les está hablando y le está diciendo a ellos: hey, tienen que ustedes estar sobrios, velados, orar. Ustedes tienen que estar listos porque en cualquier hora, ¿verdad? Lo vimos en 1 Tesalonicenses 4:15 al 5, del 1 al 6. En cualquier hora Él vuelve, ¿verdad? Y dice que será como un ladrón, ¿qué? En la noche, es decir, va a venir cuando menos lo esperamos. Por eso no me gusta cuando decimos ya viene, porque significa que lo estamos esperando. Va a venir cuando nadie Lo espera. lo espere. Pero dice, pero vosotros no duerman, sino que velen, sean sobrios, ¿verdad? ¿Y qué está hablando de eso? Nos está incentivando, nos está motivando a santificarnos, a estar listos,
Hacer como aquellas 5 vírgenes que sus lámparas tenían ¿qué? Aceite. No queremos ser como aquellas vírgenes que tenían lámparas, pero estaban ¿qué? Escasas de aceite. Queremos que nuestras lámparas tengan aceite. Es decir, queremos que cuando Cristo venga, el Espíritu de Dios more en nosotros. Y es el Espíritu el que santifica al cristiano. Lo vimos el domingo. ¿Ven cómo todas estas cosas van de la mano? Alright, entonces vimos eso. Ahora, Pablo escribe esa carta y me imagino que los cristianos en Tesalónica vendieron sus negocios, como vimos en Hechos, me imagino, vendieron sus negocios, se despreocuparon porque sus ojos y sus corazones estaban fijados ¿dónde? Arriba. En la venida. Pablo mismo tiene Pablo está persuadido porque él dice, y nosotros que hayamos quedado vivos. Es decir, Pablo mismo piensa que la venida de Jesús lo va a encontrar a él ¿cómo? Vivo. Es decir, esa era la expectativa. Y mire, han pasado 2000 años. Pero esa era la expectativa. Y algo se produjo ahí. Que es lo mismo que se produce, como le estoy diciendo, hoy en día, en gran parte, de hecho, la iglesia en general, esto ya es en un sentido mundial, que es que se produce un evangelio escapista, yo le llamé así, un evangelio escapista, un evangelio donde descuidamos esta vida, porque como ya Cristo viene, entonces, ¿de qué sirve prepararme? ¿De qué yo sirve ir al colegio y prepararme para una carrera médica? ¿De qué sirve yo poner una empresa y ser próspero en esta vida? Por si Cristo puede venir hoy esta noche. Y entonces produce un carácter, una idea, un espíritu escapista, donde descuidamos. Y eso lleva a malos hábitos y malos comportamientos. Y por eso es que vimos que en su segunda carta, en el capítulo 3, versículos 6 al 15, no lo tenemos que buscar, pero si usted quiere leerlo después, en su segunda carta a los tesalonicenses, el capítulo 3, versículos 6 al 15, Pablo los recrimina, literalmente los recrimina, los regaña. ¿Por qué? Porque había gente en la iglesia tesalónica que comenzaron a ¿qué? ¿Se acuerdan? A dejar de trabajar. ¿No se acuerdan? ¿Se acuerdan? Lo leímos. O quizás algunos de ustedes no vino el domingo pasado. Pero he escuchado que algunos no andan conforme a la doctrina que nosotros les enseñamos. Porque ustedes muy bien saben el ejemplo que nosotros les dimos cuando estuvimos con nosotros. Que aunque teníamos el derecho de vivir, ¿verdad?, del ministerio, no lo hicimos, sino que trabajamos arduamente comiendo el producto de nuestra labor para daros ejemplo a vosotros. ¿Se acuerdan eso? Esa es la segunda carta. Y he escuchado que hay gente entremetida buscando lo ajeno y viviendo de los demás. ¿No se acuerdan cuando leímos eso? Y entonces Pablo les dice a ellos, hey, no sean así, que cada quien coma su propio pan. Dile que está a otro lado, que cada quien coma su propio pan. Como digo, una mentalidad escapista produce una mentalidad vaga. Y eso no debe ser así. No descuidamos nuestra santidad. Ese es el Punto. Ese es el tesoro más grande. Pero tampoco descuidamos esta vida. Hay que trabajar, hay que planificar, hay que seguir adelante. ¿Cuántos me están entendiendo lo que les estoy diciendo? Pablo le llama la atención a no descuidar su presente estado terrenal. Y nuestra economía no puede ser descuidada. Como cristianos, aunque ciertamente, y que esto sea realidad en tu vida, que esto no solo sea verborrea, que esto no solo sea palabrería, que esto sea realidad, que el reino de Dios y su justicia sea lo principal en tu vida. Amén. Pero las demás cosas son añadidas. Y la economía de un cristiano es importante, que como cristianos nosotros tengamos control de nuestra economía y que no nuestra economía nos controle a nosotros. No queremos nosotros ser esclavos de la economía, porque si somos esclavos de la economía, eso va a interferir con nuestro servicio a Dios. Nosotros queremos tener control sobre nuestra economía. Igual con el tiempo, no queremos que el tiempo nos controle a nosotros queremos controlar el tiempo. Porque si nosotros no somos dueños de nuestra economía, o de nuestro tiempo, o de nuestros cuerpos, si algo me domina a mí, eso va a interferir con mi servicio a Dios. Pero si yo tengo dominio propio y control sobre mi economía, sobre mi tiempo, sobre mi familia, sobre mis hijos, ¿verdad? Todas estas cosas significa que tengo más libertad, más recursos para poder servir a Dios.
Right? ¿Están entendiendo esta línea, verdad? Entonces, Pablo les recrimina y le dice, tienen que trabajar. ¿Y qué es lo que aprendemos aquí? Principio número 1, lo vimos. El trabajo es un acto sagrado. Diga eso, digo, todos. El trabajo es un acto sagrado. Una vez más, el trabajo es un acto sagrado. Una vez más, porque algunos no lo están diciendo. Algunos vagos están por ahí. Una vez, el trabajo es algo sagrado. No es nada más mundano. No es nada más animal. No es nada más natural. Es algo espiritual. El trabajo es un acto sagrado. ¿Por qué? Porque es en el trabajo que vimos qué es lo que vimos. Que número 1, modelamos nuestra vida conforme a quién. A Dios, que como que dice Juan 5:17, mi Padre trabaja. Hasta ahora trabaja. Entonces, si el hijo quiere ser como papá, ¿qué tiene que hacer el hijo? Trabajar. Trabaje. Dile que está a tu lado con mucho respeto, trabaja. Más. Subimos. Juan 5:17. Mi Padre hasta ahora trabaja. ¿Y eso lo dijo un día de qué? De sábado. Un día de reposo. Lo hizo a propósito para resaltar la importancia de la diligencia, del trabajo. De que toda, Eclesiastés dice esto, toda obra que viene a tus manos a hacer, hazlo con diligencia. ¿Están entendiendo? Amén. Si tu trabajo es limpiar una casa, que las casas que tú limpies quede limpia. ¡Wow! Si tu trabajo es ser enfermera, que tu paciente, como nuestra hermana Zafira, que cuando los pacientes tú digas, esa es la que yo quiero. Right? Amén. Sí, exactamente, modelando al Padre en Cristo, ¿verdad? Que si tu trabajo es cortar la grama, hasta diseño le haces en el Padre. Y cuando nosotros trabajamos con excelencia, con prontitud, con diligencia, no para agradar al hombre, sino como para agradar a Dios. No como para agrandar el bolsillo del dueño, sino como para honrar a Dios que trabaja. ¿Quién hizo la rana? Dios. ¿Quién hizo el mono? Dios. ¿Ah? ¿Quién hizo la palmera? Dios. ¿Quién hizo las constelaciones? Dios. ¿Quién ahorita mismo? Como estamos entendiendo en la física, que ahorita mismo el universo está en expansión, se está expandiendo, es decir, nuevos universos, constelaciones, estrellas, mundos, galaxias se están creando. ¿Quién está haciendo eso? ¿Cuáles manos están haciendo toda esa majestad? ¿Ah? ¡Dios! ¡Wow! Dios trabaja. Dios no es un vago. Diga conmigo, Dios no es un vago. Dios no es un vago. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Número 1, modelamos nuestro carácter al carácter del Creador. Cuando trabajamos estamos modelando, y esto, hermanos, estos son principios que aún a los inconversos les produce. Si tú tienes un cristiano que es vago, a mi mano izquierda, tienes a un cristiano vago y a mi mano derecha tienes un inconverso, diligente, trabajador. ¿Quién de esos dos, en el sentido físico y el material, va a prosperar? El inconverso que trabaja. Y aunque todos los días se levante a orar, Dios, dame una casa. Yo declaro y decreto una casa para mi vida. Y después de eso, mira, patrón, no puedo llegar hoy, es que tengo gripe. Y sanito. Es que quería mirar la pelota, jugar fútbol, no sé. Sanito estaba. No escucha la flema. Este cristiano
No dudo de su salvación. El que está en Cristo no es por obras. Right? No estoy menospreciando lo más valioso. Please, entiéndanme. El fundamento es Cristo y la salvación de vuestras almas. No dudo que Él se irá al cielo, pero mientras tanto, Él va a vivir una vida miserable. Y este hombre quizás no se irá al cielo si no se arrepiente, pero mientras tanto gozará de un mejor bienestar. Que si este hubiera sencillamente hecho ese cambio, tuviera más rendimiento que él, porque tiene la gracia y el favor de Dios. ¿Me están entendiendo? ¿Qué es la cualidad, la característica que destacó a José en Egipto? ¿Cuál fue la característica? Aparte del favor de Dios. Trabajo. Era un hombre diligente en su trabajo. Era trabajador. Y donde quiera que él venía, él no preguntaba, a ver, sírvanme, sino que él buscaba cómo servir, cómo ser útil. Hasta cuando estaba preso, ¿se acuerdan que el carcelero, qué es lo que hizo con él? Lo puso como gerente. Lo puso a administrar. El custodian lo puso como el ¿cómo se dice eso? Eso. No, era en la el cárcel. administrador. Era el administrador, ¿no? El mismo preso cuidando a otros presos. Esa era la integridad y su ética de trabajo que tenía José, que aún se le confiaba eso. Igual lo vemos en Daniel, igual lo vemos a través de Saque Berego, igual lo vemos a través de las Escrituras, que una persona diligente, y le puedo dar un sinnúmero de proverbios que hablan de eso, de que la persona que trabaja y que es diligente prospera. Dile que está a tu lado, el que trabaja diligentemente prospera porque prospera. No estoy diciendo que se hace rico, porque rico es un término relativo. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Todos ustedes, relativamente hablando, son más ricos que más del 80% de la población mundial. Porque más del 80% de la población mundial vive en miserias, comparado a ustedes. Nosotros somos aquí en Estados Unidos, somos aburridos. Aquí el pobre está gordo y tiene un iPhone. ¿Me están entendiendo? Ese es el pobre, ¿verdad? Ese es el pobre. En unos países el pobre es pobre. Es una generación y un grupo de gente afortunada. ¿Me están entendiendo lo que les estoy diciendo? Pero rico no dije y te harás rico. No dije eso, porque riqueza es un término relativo. De repente, si tú te comparas a alguien, eres más rico que él, pero te compararás a alguien más, eres más pobre que él. Pero si trabajas diligentemente, especialmente agarrado de la mano de Jesús, what is gonna stop you? ¿Qué te va a parar? Nadie. Aleluya. Un muchacho que es que yo soy menso. Es que yo soy muy malo para la matemática. Es que la matemática no es para ti, es algo más. Búscalo. Pero cuando lo hayas vas a prosperar. No uses el armamento de Saúl. Quizás te queda muy grande. Agarra tu onda. Y con la onda matas al gigante. Busca lo tuyo. Y trabaja. ¿Están entendiendo? Y cuando el pueblo de Dios, documentado, latino, norteamericano, europeo, negro, blanco, chaparro, alto, no importa, cuando aplicamos esos principios, prosperamos, porque prosperamos. Hay que ser diligente. Entonces, es algo sagrado porque número uno, modelamos nuestra vida de acuerdo al Padre. Número dos, y este es bien importante, cuando Jesús trabajó, a pesar de que era el día de reposo, es decir, la tradición dicta que el día de reposo hay que ¿qué? Descansar. Pero Jesús trabajó, y porque trabajó cuando todo el mundo está descansando, ¿qué produjo ese trabajo? Un bien social.
Y esta es la clave, aquí está la clave. Es decir, que cuando, ¿cómo le diría? Cuando tú trabajas, tú no solo produces un beneficio tuyo. Con tu trabajo, tú vas a beneficiar a otros. ¿Me están entendiendo lo que les estoy diciendo? Les voy a dar un ejemplo. Vamos a dar un ejemplo. Digamos que tú tienes un trabajo que la gente lo mira con menosprecio. Que como yo les dije, todo trabajo es sagrado. Tanto la persona que está lavando los baños y los trastos, como el que está en la Casa Blanca, con todos los que trabajan, Dios los honra. Porque no es la posición, es la ética. Entonces, déjenme explicar esto. Número 2, cuando Jesús trabajó, se produjo un bien social. ¿Y cuál es ese bien social? Que había un paralítico que tenía, ¿cuántos años? 38 años, si no me equivoco, sí. 38 años enfermo. Y porque Jesús trabajó, se produjo un bien para alguien más. Amén. Entonces, veámoslo de esta manera. Digamos que aquí tú vienes y se te paga eventualmente, esa es la idea, ¿verdad? Que aquí todo se les va, porque el obrero tiene su salario, pero tú vienes y tú lavas los baños y tú estás trabajando y tú estás lavando ahí y hay orines y hay qué cosa más horrible, ¿verdad? Pero tú lo haces porque tú estás trabajando ¿para quién? Para Dios. Para el Padre, ¿verdad? Entonces, número 1, como lo haces de esa manera, Dios te bendice a ti y te prospera a ti. Hay una recompensa, hay una remuneración. Pero, ¿quién goza ese toilet limpio? Los demás. Los demás. ¿Sí? ¿Me están entendiendo lo que les estoy diciendo? Es decir, el trabajo produce un bien social. Veamos un proverbio para ver si lo puedo reiterar más. Vaya conmigo a Proverbios 11:26. Cuando vaya a Proverbios 11:26. A ver, veamos a 11:26. No sé si lo pueden poner ahí, Alfonso, 11:26, para que todos lo tengamos. Yo sé que ya es un poquito tarde, pero tolérenme unos 5 o 7 minutos más. ¿Me dan más tiempito, un poquito? All right. Ya terminamos. Vaya conmigo a Proverbios 11:26. A ver. Ok, a ver. Leamos. Lean. 1, 2 y 3. Al que acapara el grano, el el pueblo lo maldecirá. Pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. no dice del que lo regala. Hay un beneficio dual, de dos. Hay un beneficio para uno, ¿verdad? Porque lo que está diciendo ahí es de que tu trabajo no lo guardes, sino que entiende que cuando tú trabajas, tú produces para que otros coman. Por eso es que Pablo dice, y el que hurtaba, Ya no hurte. ya no hurte más, sino que ¿qué? Trabaje para que pueda dar. Es decir, al tú trabajar, estás haciendo un bien social. Este hombre, hay dos hombres, está uno que acapara todo y dice el pueblo lo maldice, porque no es un bien social, es una carga, es una persona que roba, explotador, pero dice, pero bendición será sobre la cabeza del que ¿qué? Del que lo vende. Es decir, this is a business person. ¿Cómo se dice eso? Es una persona de negocios. Él dice, hey, aquí podemos ganar yo y el pueblo. ¿Cuánto dicen amén? Come on, abrace esto, es la palabra de Dios. A veces es que yo quiero ser pobre porque Dios me... No, es que no me quite mi humildad. Hermano, no viva de la lástima. No viva de la lástima. Así como el evangelio de la prosperidad es nociva, es anatema, es equívoca, así también el evangelio de la pobreza. Deje eso a un lado. Este hombre es un hombre sagaz. Digo, aquí ellos comen y yo me hago mi billete.
Ese es el trabajo, esa es la mente del trabajador. Entonces, el trabajo produce un bien social y cuando no trabajamos, en vez de ser un bien social, nos volvemos una carga. Y alguien tiene que pagar. Nada es gratis. Tiene que dar nada es gratis. Nada es gratis. Nada es gratis. Dile, ni la salvación fue gratis. Ni la salvación fue gratis. Sí, no, pero pastor, no es por obras. Yo no estoy hablando de las obras humanas. Yo estoy hablando de que Cristo tuvo que morir en la cruz del Calvario. Y si Cristo no hubiera muerto en la cruz del Calvario, no hubiera salvación. Por precio fuiste comprado. ¿Y cuál fue el precio? El trabajo arduo que produjo gotas de sangre en el maestro. Nada es gratis. Nada es gratis. ¿Están entendiendo lo que les estoy diciendo? Ojalá que esto los motive a ser más empresariales, más sagaces, no ávaros, sino que entiendan bien que el trabajo produce un bien no solo para ti, sino para todos. Y tres, el trabajo, número uno, el modelo, mi comportamiento del Padre. Número dos, traigo un bien social. En vez de ser una carga social, soy un bien social. Y número tres, el trabajo, vemos aquí que tiene preeminencia sobre cualquier rito o tradición religioso. Habían 39 categorías que no se podía hacer un sábado, pero Jesús quiebra todas esas, dándonos a entender que el trabajo tiene preeminencia sobre cualquier tradición religiosa. ¿Me están entendiendo lo que les estoy diciendo? ¿Me entendieron lo que les estoy diciendo? Amén. Entonces, esto es bien, bien importante. Voy a terminar con esto. Hay mucho que yo quería compartir, pero yo creo que ya recibimos buena sustancia. Termino con esto. No mire el trabajo como una manera para enriquecerse. Porque los que quieren enriquecerse, 1 Timoteo capítulo 6, ¿qué dice? Caen lazos del diablo. Caen en lazo. Y muchos, por querer ser ricos, ¿qué es lo que ha pasado? Se desviaron de la verdad. Se desvían. 1 Timoteo capítulo 6, se desviaron de la fe. Comenzaron bien el camino, pero porque pusieron su corazón en las riquezas, ¿qué es lo que pasó? Se desviaron. Se desviaron. Entonces, no puede ser el deseo enriquecerme, porque más bien va a pasar esto. Todo lo que recibo, en vez de volverlo a repartir o volverlo a vender, lo vamos a acaparar. Vean el trabajo como una medida en el cual usted está honrando a Dios y a su familia. De esas dos maneras. Vuelvo a repetir. Vea el trabajo como un medio por el cual usted está honrando, número uno, a Dios y número dos, a su familia. Y esto va de la mano con los dos mandamientos principales, que es amarás a Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cuál es la mejor manera de amar a una persona sino despojándonos? Cuando trabajamos, estamos honrando y amando a Dios y estamos amando a nuestro prójimo. Usted me dice, deme un fundamento bíblico. Dice que aquellos que no proveen para su casa Son peor que un impío. es peor que ¿qué? Un impío. Que un incrédulo y a qué? Negado La fe. su fe. Es decir, que al yo trabajar y producir para mi casa y mi hogar, yo estoy cumpliendo con el Evangelio. Volvemos a la ilustración. A mi izquierda aquí tengo, vamos a cambiarlo para no ser muy discriminatorio con la izquierda. Digamos que a mi derecha está aquí un cristiano vago. Pero vago. Es como aquel que dice, le dice a su esposa, tráeme el medicamento para la serpiente. Y dice, ¿por qué? Porque veo a la serpiente de lejos, me va a morder. Así de vago. Así de vago. Pero es cristiano. Y habla en lenguas. Y aquí tenemos un incrédulo, pero es trabajador. De estos dos, ¿quién le agrada más a Dios? Trabajador. Entienda lo que está diciendo eso. Eso se encuentra, no les di la cita, ¿verdad? Eso se encuentra en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8. No sé si lo puedes poner ahí, Alfonso.
1 Timoteo 5, versículo 8. Dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los que, De su casa. es decir, para la iglesia, para la gente en general. Cuando tú trabajas, tú estás produciendo para todos. Pero mayormente para los de tu casa, dice, han negado la fe. Vuelvo a esta ilustración. Aquí está el cristiano vago, pero que vago. Y aquí está el ateo, agnóstico, blasfemador, que blasfemia, pero trabaja. En estos dos, Dios se agrada más en este. Así Dios detesta la pereza. Peor que un incrédulo. No estoy inventando. Por eso les digo que me hubiera gustado que esto me lo hubiera enseñado a temprana edad. Porque si me lo hubiera enseñado a temprana edad, son diferentes. Es diferente el tipo de niño que tú vas a producir. Es diferente el tipo de iglesia que tú vas a producir. Es diferente el tipo de comunidad que tú vas a producir. Porque son otros los valores, son otros los ideales. Esto es bien importante que usted lo entienda. Y terminamos con esto. Si usted lee el contexto, mire lo que dice el versículo 3. Lea ahí mismo. Brinquémonos para atrás un poquito. Terminamos. Este es el último, se los prometo, se los prometo. De por sí hoy están vagos, no trabajan, ¿verdad? Estoy jugando. Yo sé. Dile que está a tu lado, tú y yo no somos vagos. Vamos a declarar eso. Dile que está a tu lado, tú y yo no somos vagos. Tú y yo no somos Dile, nos vagos. cansamos, Nos cansamos, pero no somos vagos. pero no somos vagos. Dile que está a tu lado, Spanglish, dile, tomamos un breakcito, Tomamos un breakcito, pero volvemos a trabajar. pero volvemos a trabajar. Y a veces nos enfermamos y cuando está enfermo uno no puede trabajar. A veces uno pierde el trabajo y cuando uno pierde el trabajo, yo no estoy hablando de eso, son necesidades y son condiciones especiales, particulares, ¿verdad? No, yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de que como hay la posibilidad, tenemos salud y hay trabajo. Mira, aquí en Estados Unidos, si hay algo, es trabajo. Gloria a Dios. Yo no entiendo cómo un americano, porque los hay. Hay un montón de norteamericanos nacidos aquí, ya quinta, sexta generación y viviendo el gobierno. Yo no entiendo eso. Aquí hay gente ilegal, indocumentada, que no sabe hablar ni siquiera, no sabe decir ni siquiera hello. Y están con su Tacoma. Están con su Tundra. Están con su pickup. Con su buena troca. Yo creo que por eso nos odian. Celos, ¿verdad? Aquí hay trabajo. Aquí hay trabajo. Aquí hay trabajo. Es que no me pagan bien. Es que no estás trabajando para enriquecerte. Estás trabajando porque al trabajar honras a Dios. Hónralo. ¿Ven ahí? ¿Ven cómo cambia la mente? Tenemos otra perfección. Y es la unción de Dios. Es Cristo perfeccionándonos. Y si usted le enseña eso a su hijo desde ahorita, imagínense lo que va a producir. Imagínense las alturas que va a llegar ese muchacho, esa muchacha. Veamos el contexto. Estamos terminando. Dice, Pablo le habla a Timoteo, que es el pastor en la iglesia de Éfeso. Y dice, versículo 3, porque una de las funciones de la iglesia es cuidar a las viudas. Dice 3, honra a las viudas que en verdad Lo son. diga conmigo, las que en verdad lo son. Dile que está a tu lado, no todo el necesitado No todo es es necesitado. Es necesario. Dile que está a tu lado, hay algunos necesitados Hay algunos necesitados que son vagos. Que son vagos. ¿Cuánto dice amén? Y si usted le da leche al gatito callejero, ¿qué va a pasar el día de mañana? Va a llegar. Va a traer la manada. Hasta el perro se cola. Ay, ay, ay. Y eso es malo. Eso es malo. Ya lo vimos. Hermano, no es invento Josué Jiménez. Esto es palabra. Mire lo que dice. Honra a las viudas, pero que en verdad lo son. Vamos a ver quiénes son las verdaderas viudas en este contexto. Dice,
Pero si alguna viuda tiene que... Hijos. Ay, por eso yo les dije que uno de los principios del decálogo del matrimonio es como honras a tus padres, honras a tus padres a tu esposa. Dice, si tiene hijos, ¿o qué? Ay, los nietos tampoco se salvan. Dile que los nietos no se salvan. Están chiquitos. Al contrario, a los nietos les toca peor porque es cuando están más viejos los abuelos. Están chiquitos mis nietos. Si tiene a su hijo, dile, mira, esto es para ti, dile a su hijo. Si tiene a su hijo, papi, eso es para ti. Cuando estés allá trabajando en las alturas, ahí en el Empire State Building, acuérdate, esto es Biblia. El problema es que hoy nos han vendido un falso evangelio. Entonces nos casamos, nos vamos y cuando viene Navidad la llamamos. Y entonces eso produce una carga sobre el Estado. Entonces ahora el Estado tiene que cuidar a todo el mundo. Cuando según Dios, ¿quién es el que tiene que cuidarla? Los hijos. Tan chiquitos. Pero Morena lo está diciendo muy duro, me lo está diciendo a mí, será. También. Ella me ayuda. Esto es una espada de doble filo. También. Terminemos porque ya se quieren ir, yo sé que ya se quieren ir. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan que estos primero a hacer qué? Piadosos. ¿Piadoso para qué? Su propia familia. ¿Y recompensar a qué? A sus padres. A sus padres, porque esto es Lo bueno. bueno y agradable. Delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No, mami, ahí el gobierno. No, mira, aquel en aquella. Hoy tenemos un montón. Esto es un nuevo en Estados Unidos, por eso me aterroriza. Hoy agarramos a nuestros padres y los mandamos a un manicomio. Al asilo. Dios líbrenos. ¿Cómo es eso de honrar? ¿La mandas con extranjeros? Que no la conocen, no la van a tratar con amor. Tú no sabes si la van a violar ahí. ¿Y ha sucedido? Wake up, church. Levántate, iglesia. No sigan los modelos del mundo. No nos sigas. Que la última persona que tu madre ve sea un hijo, sea usted o el hermano o la hermana. No una enfermera que no sabe quién es. ¿Cuántos me están entendiendo? Los abuelos descuidados, viviendo en edificios ahí, en los proyectos del mismo estado. Joan me dijo, eso partió cuando él comenzó a trabajar como policía en el departamento de la ciudad. Él me dijo que una de las primeras cosas que le dio shock, porque los policías ven todo lo malo, ¿verdad? De la ciudad, y una de las primeras cosas que le dio shock ahí fue que un día llegaron y había un anciano, ya tenía como 4 o 5 días, no sé si era una mujer o un hombre, pero era un anciano, tenía ya como hombre, ya tenía como varios días, ¿verdad, Pedro? Como 3 o 4 días y nadie se había dado cuenta. Había muerto el anciano solo. ¿Dónde están los hijos? ¿Dónde están los nietos? Ahora, si eso es un incrédulo que no tiene a Cristo, se entiende. Pero si ese fue un cristiano, ay papá, lo que le espera. Porque es peor que un incrédulo y ha negado su fe. Amén. Aleluya. ¿Cuántos están entendiendo? Peor que un incrédulo y ha negado su fe. Más la verdad, terminamos 5, más la verdad que en verdad, más la que en verdad es viuda. ¿Y quién es la verdadera viuda? La que ha quedado sola, como Noemí, ¿se acuerdan? Espera en Dios. Noemí se le murió el esposo y los hijos. No tenía nietos, no tenía nietos. Entonces, Morena, ore para que tenga la gravidad. Y me vaya bien. La que está sola, ok, es justo. Sobrecarguemos la iglesia, es justo. Sobrecarguemos el Estado.
Es justo, démosle asistencia. Amén. Amén. Es justo, paguémoslo, para eso se pagan los impuestos. No para mantener a vagos, No. como lo que estamos viendo hoy en día, sino para mantener a los que realmente están solos. Amén. Esa es la economía cristocéntrica. Amén. Ya terminamos, ¿verdad? ¿A dónde terminamos? Sí. Y es diligente. Y a recompensa, porque esto es lo bueno, dice, espera en Dios y es diligente en súplica y oración noche y día. Es decir, hay que poner a prueba, porque tampoco no queremos mantener a esas viudas que entran a la iglesia solo para que le den una ofrendita y después se van. Primero testifique que realmente está orando, está buscando de Dios. Amén. Espera en Dios. Mire, hermano, no lo estamos haciendo para nada así. No lo estamos haciendo para nada así. Más la que es en verdad, espere en Dios, sea diligente en súplicas y oraciones noche y día. Algunos me van a comenzar de aquí, todos los días me van a llamar. Pero la que se entrega a los placeres, ahí están los vagos. Y hermanos, esto no es solo para viudas, esto no debería, en vez de decir viudas, debería ser vagos. ¿Me están entendiendo lo que les estoy diciendo? El principio no es solamente para la viuda, es para la persona que vive de lo ajeno. Dice, pero la que se entrega a los placeres viviendo está ¿qué? Muerta. Muerta. ¿Cómo? Conozco personas así, hombres y mujeres. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de casa, ha negado la fe y es peor que un. Pongámonos de pie, vamos a hacer una oración. Yo creo que lo hemos terminado. ¿Cuántos han recibido la palabra de Dios? Yo sé que me extendí, son tarde, pero comenzamos tarde porque echémosle la culpa a Alfonso. Aunque también hoy cantamos mucho. ¿Cuántos han recibido bendición? Valió la pena esta lección, ¿verdad? Yo sé que algunos de ustedes querían la prédica evangelística. Venga, vayan con nosotros. Se los digo, es bien lindo. Ayer cuando Dios me dio esa palabra, porque no sabía qué traer. Y yo no soy evangelista. Ore por mí para que alguien se convierta. Porque yo predico 1000 sermones, se desconvierte gente. Conmigo la gente se desconvierte. No, en serio. No les miento, les digo la verdad. Termino enemistándome cuando predico yo. Entonces, ore para que hoy se quiebre esa maldición. Y si hay por lo menos una o dos personas que no han recibido a Cristo, hoy reciben a Cristo. ¿Oramos? Si tiene a su familia a su lado, abrácelo, agárrenla, a su hijo, a su esposo. Y vamos a orar por bendición económica. Y si usted está solo, alguien adóptelo, porque a los solos no los podemos dejar solos. Adopten a los solos. A ver, agarren con su familia, agarren a alguien, a él, ahí está, vamos a ver. Si alguien no tiene familia, Ángel, Benjamín tienen familia, ¿ok? Ahí al lado, sí, porque al lado de mí me van a resaltar qué tan altos son. Ay. Ahora sí. No queremos a nadie solo, todos adopten. Todos con alguien. ¿Dónde está mi esposa? ¿Dónde está mi hija? La adoptaron. No me quite a mi esposa, por favor. Ella tiene ya marido y casa. ¿Dónde está? La bendigo desde allá. Oramos por abundancia económica. Créalo, recíbalo, créalo. Padre, declaramos en este momento prosperidad y bendición económica sobre los padres de familia, sobre las madres de familia, sobre los hijos, sobre las hijas. Seremos una generación próspera. Quizás ahorita somos una generación vituperada. Quizás ahorita somos un pueblo menospreciado. Pero Dios no siempre será así. Seremos un pueblo envidiable. Seremos un pueblo glorioso. Seremos una comunidad de creyentes envidiables. Que el mundo reconocerá. Que aunque no acepten el mensaje, reconocerá tu mano en medio de nosotros. Yo bendigo a cada hogar, a la familia Burgos, a los García, a los Morales. Ven, mami. Yo bendigo a cada uno de ellos, oh Señor, a cada uno de los Garcías, Padre, a cada uno de los Torres, oh Padre Celestial, cada uno, a los Amaya. Yo bendigo a cada uno, Padre. Yo no los puedo mencionar todos, se me olvidan los nombres, pero a ti no se te olvida nadie. Bendigo sus vidas y bendigo a mi esposa.
bendigo mis hijos, bendigo mi hija, bendigo mi mamá que todavía la tengo viva. Gracias por eso, gracias por eso, gracias por eso. Bendigo, Señor, mi familia, bendigo mi iglesia y declaramos que toda maldición de nuestros antepasados, malos hábitos, malas conductas, que en vez de enriquecerlos los empobreció y ahora nosotros heredamos esa pobreza, eso para con nosotros. Eso para con nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? La pobreza para con nosotros. Seremos la generación de Abraham que sale de Ur de los Caldeos y vamos a poseer la tierra que tú nos has dado. Vamos a poseer todas las promesas que tú nos has prometido, porque fiel es el que promete. Como dijo nuestro hermano Alfonso hoy, solo es esperar, solo es trabajar, solo es creer, solo es recibir por fe. Oh Dios, gracias te doy por mis hijos, gracias por mi hija. Oh Dios, el próximo año cuando recibe su primer clase de química, que sea una mujer sumamente sabia, una mujer, oh Dios, científica, una mujer inteligente, oh Dios. Revélale cosas que sus colegas no pueden ver. Yo bendigo a mi Jeremiah, oh Dios. Lo bendigo. Que sea, oh Dios, un profeta, oh Señor, una voz que clama en el desierto, preparar la sendera que vuelve el Mesías. Yo declaro bendición sobre mi hijo Joshua, oh Dios. Y como Josué introduzca a su pueblo a la tierra que es de ellos. Yo bendigo a cada familia aquí. Economía próspera, cristocéntrica próspera, en el nombre de Jesús. Y los que creen eso y lo reciben por fe, digan amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Salúdense de uno al otro. Créalo, vívalo.